Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana acá en CNN Chile, en una semana que ha estado marcado por la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y también por la reforma de pensiones. Ustedes lo pudieron haber visto, que tuvo como condimento la polémica renuncia del ex subsecretario de Previsión Social. Pero partamos por lo que marcó la segunda cuenta pública del presidente de la República. Tiene que ver con la reforma tributaria, específicamente todas las medidas y también ayudas sociales que quedaron literalmente amarradas a que se apruebe la reforma tributaria. Y por eso la pregunta es, ¿cómo se proyecta esto para el Senado? Eso nos cuenta Paul Foller. En la importancia de la reforma tributaria, con la reforma tributaria, para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Todas las fichas están puestas en la reforma tributaria y es que el gobierno comprometió gran parte de las medidas anunciadas en su cuenta pública a la aprobación de esta iniciativa para financiar, por ejemplo, el aumento de la PGU, el aumento en el presupuesto de seguridad o el pago de la deuda histórica de profesores. Avancemos en las deudas que están pendientes en nuestro país, pero siempre lo hagamos con responsabilidad fiscal y equilibrio fiscal, ¿no? Y eso implica y nos obliga a que, despejando el debate del pacto fiscal, podamos iniciar esos otros debates para saldar ese otro tipo de deuda. Otro tipo de deuda donde aparece el crédito con aval del Estado. En la cuenta pública, el presidente vinculó la condonación del CAE con la aprobación de una reforma tributaria, un punto que fue aclarado por el ministro de Hacienda. Un proyecto en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal. El presidente dijo que el tema del CAE se iba a abordar después de que se aprobara la reforma tributaria. Es lo mismo que señaló en la cuenta pública del año pasado, ¿no? Y el CAE tiene que tener su propia fuente de financiamiento. Confusión que también se dio respecto de la expectativa de recaudación de la reforma. Si bien en un principio se esperaba que el proyecto captara alrededor del 4% del PIB, esas expectativas fueron moderándose e incluso se habló de un 2,5%, cifra que desestimó el ministro Marcel. Yo diría 2,5% del PIB y esto además está lo de royalty que ya se aprobó. Creo que no es el momento todavía de fijar una cifra, porque esa es una cifra que va que tiene estos dos lados, tiene el lado tributario y tiene el lado del gasto. Pero la raíz del problema va más allá de los compromisos supeditados a la aprobación de la reforma o la expectativa de recaudación. La estrategia del gobierno de insistir con la reforma en el Senado está cuesta arriba. Esto porque necesitará 2 tercios para su aprobación, votos que no estarían en la derecha. No están los votos de Renovación Nacional para una nueva reforma tributaria que le vuelva a generar una carga a la pequeña y mediana empresa. Para llevar adelante una reforma tributaria, lo primero que queremos conocer es dónde se va a focalizar el gasto. Y en segundo lugar, cuáles son las medidas que hoy día se están implementando para poder generar y poder controlar de mejor forma la evasión tributaria. Y es que en la oposición no gustó el anuncio del presidente de insistir con el proyecto y así se lo hicieron saber. Particularmente molestó al bloque que se les cargara el peso de avanzar en una reforma que sería la base de las medidas anunciadas por el gobierno. Además, se remarcan que no están por aprobar una reforma que contemple subir los impuestos. En cambio, sí presionan para avanzar en medidas que reactiven la economía y hagan más eficiente el gasto público. Misma línea impulsada por los gremios empresariales. Hoy día, si no tiene de dónde ir a buscar nuevos recursos frescos, porque no tiene la seguridad, ¿no es cierto?, de que le vaya bien en el Congreso, tiene que gestionar lo que tiene. Al no plantear nada de eso, el presidente lamentablemente genera incertidumbre. Hoy día Chile está con un crecimiento a la baja, con una inflación al alza y con un desempleo muy arriba. En ese escenario yo esperaba un plan económico de recuperación, de reactivación. Entonces, y contra eso nos dicen no, la solución son más impuestos para financiar todo. Que de todas maneras tiene que haber desintegración del sistema tributario, tiene que haber impuestos a los súper ricos y nosotros vamos a insistir en esos puntos en la conversación que tiene el gobierno tanto con la derecha como con los empresarios. Creo yo que la presión social y ciudadana puede dar vuelta el escenario y lograr que la derecha vote a favor de algo que hoy día rechaza. El proyecto de reforma tributaria se ingresaría a finales de julio. El ministro de Hacienda confirmó que presentarán cambios durante la tramitación, pero nada asegura que estén los 2 tercios para que prospere uno de los pilares del programa del presidente Boric.
Como este es sin duda el tema político y económico del momento, les invito a ver un compacto con distintas entrevistas que realizamos sobre la reforma tributaria y su futuro. El tono del presidente, del llamado a construir diálogo social, a realmente avanzar, creo que es positivo. Pero por otro lado, entonces, cuando ancla todas las medidas, o una buena parte de las medidas a la reforma tributaria, nos preocupa. No vaya a ser cosa que le pase lo mismo que le pasó con la nueva Constitución, que fue rechazada en septiembre pasado. Anclar todo a una reforma tributaria me parece que es peligroso, desde el punto de vista de que puede salir nuevamente rechazada. Yo tengo una interpretación un poquito diferente. Pienso que él percibe que probablemente no consiga sino la mitad, por así decirlo, de los recursos que tenía contemplado, y por consiguiente va a tener que priorizar, o sea, está mostrando responsabilidad fiscal. Y creo que es buena noticia escuchar del presidente decir que parte del programa es sujeto a la reforma tributaria, porque podría endeudarse o gastar recursos que tiene Chile en reservas y hacer los gastos sin necesidad de pasar por una reforma tributaria. Entonces es la responsabilidad fiscal que está mostrando. Tiene que ver con una discusión más de responsabilidad fiscal y de priorizaciones también. El ministro Marcel ha pedido especialmente siempre, y es lo que hemos estado tratando de garantizar, que todos estos debates los demos con responsabilidad fiscal para tener equilibrio fiscal, porque si no vamos a entrar en una lógica que puede ser solo de gasto o que desequilibre las cargas impositivas, tributarias, y por lo tanto, por eso el tema de los tiempos, ¿no? Y además hay otro elemento que para nosotros es tremendamente importante. No hubo ningún anuncio respecto de cuáles son los cambios que venían o que van a venir en esta nueva reforma, en esta nueva propuesta, de la cual los ministros, los subsecretarios van a tener que ir a conversar con los distintos sectores, pero no tenemos nada nuevo. Nuevas medidas que le inyecten una mirada optimista, pro crecimiento, pro inversión a nuestro país, eso lamentablemente no estaba en el discurso del presidente. Nosotros pensamos que no solamente aquí hay litio, hidrógeno verde o cobre, hay otras industrias, la industria pesquera, la industria logística, los puertos. Tenemos competencia en Perú, ¿no es cierto?, respecto a los puertos, y claramente no hubo ningún indicio de qué vamos a hacer en materia de inversiones en esos otros sectores, y eso también es preocupante. Hubo una medida que creo que es bien importante, que se mencionó con énfasis, que fue el tema de la permisología. Hay un programa del Ministerio de Economía que, si se efectúa, efectivamente va a facilitar, va a acortar los tiempos en las inversiones. Eso fue algo que se mencionó. Ahora, en cuanto al hidrógeno verde, por ejemplo, y el litio, se habló de eso, es una gran oportunidad en Chile, pero hay que ver qué concretamente se va a hacer, cómo se va a estar impulsando el hidrógeno verde. Lo mismo en el litio. De hecho, la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados y Diputadas venía con incentivos tributarios para la inversión. O sea, habían beneficios tributarios asociados a la reinversión, la productividad. Entonces podemos discutir si eso se fortalece o no, pero habría que preguntarle a ella si es que cuáles son los instrumentos específicos que consideraba que desincentivaban la inversión, porque todo lo contrario, se había pensado un instrumento justamente para disminuir una tasa de impuestos asociado a reinversión, ¿no? y productividad. Es razonable pensar que el impuesto al patrimonio, las utilidades retenidas que generan inversión, ahí está el ahorro a las empresas que nos pueden permitir también generar nuevos procesos de inversión que fuera de este proyecto. Pero la verdad, estamos solamente pensando, porque no tenemos ningún indicio, ninguna cosa concreta que nos permita decir si esto queda afuera o esto queda adentro. Nosotros hemos planteado, entre otras cosas, que hoy día hay recursos que ir a recoger del 19% de la evasión de IVA. Hay recursos en los 800 millones de dólares de contrabando de cigarrillos. Hay recursos en la informalidad, 27% de informalidad laboral. Hoy día, si no tiene de dónde ir a buscar nuevos recursos frescos, porque no tiene la seguridad, ¿no es cierto?, de que le vaya bien en el Congreso,
tiene que gestionar lo que tiene. Al no plantear nada de eso, el presidente lamentablemente genera incertidumbre. Quiere decir que van a esperar un nuevo rechazo en el Congreso para avanzar en lo que Chile requiere, que es el crecimiento económico. Nos parece que es una mala señal. El foco hoy día, desde nuestro punto de vista del gobierno, tiene que ir a recuperar lo que está: informalidad, evasión, elusión y claramente el contrabando, que hoy día suma una buena cantidad de millones de dólares, pero además, lo esencial, mayor crecimiento sobre el 3 o 4% que permite generar 1 o 2 puntos por cada punto de crecimiento, son 800 millones de dólares. Bueno, el primer tema es cuál es el volumen de recursos que va a pretender la reforma tributaria. Ya el ministro Marcel lo había bajado a 2,6% del PIB respecto a lo que era en el programa, y creo que va a tener que reducirse. Probablemente en lugar de 2,6, por así decirlo, será 1,5 o 1,6. Y hay que especificar no lo que no se va a hacer, sino en qué lo vamos a hacer. Y por consiguiente, ¿por qué necesitamos esos recursos? Creo que eso es lo fundamental. Lo segundo, por supuesto, es de dónde se saca. Si es por mayor desintegración, evasión, ampliar la base, en fin, esa es una discusión que se amerita hacer. Una de las grandes ventajas que tiene Chile es que es un país de desarrollo tardío, por consiguiente, no tiene que inventar tanto nuevas tecnologías como copiar las mejores prácticas y tecnologías en el exterior. Y de hecho, hacer esto fue lo que permitió el milagro japonés, el milagro europeo después del Plan Marshall. Estamos hablando de la necesidad de recaudación, pero poniendo un foco distinto. Yo creo que esto es lo que marca un poco el debate y que ha generado la cuenta pública del presidente y el llamado que hace, ¿no? Que no hablemos ya tan solo de los instrumentos, no hablemos solo de lo técnico con expertos, sino que hablemos de lo humano, ¿no? Si el presidente señala que nuestro horizonte y nuestras prioridades para financiar con una reforma tributaria están asociados a seguridad, están asociados a salud, están asociados a temas de cuidado, la pregunta es si el Congreso o la oposición comparte esas prioridades. Nosotros creemos que sí, que si ponemos en el centro a las personas, luego podemos determinar cuáles son los mejores instrumentos para financiar esas prioridades y esa urgencia ciudadana. Es un poco dar vuelta a la discusión. No nos perdamos en el que si este instrumento es más ideológico que el otro, no. Al final tiene que ver con qué es lo que queremos financiar hoy día como país para no seguir postergando deudas y luego vemos si los instrumentos cumplen ese objetivo. Que si es con impuesto al patrimonio o otro mecanismo, en el fondo hay flexibilidad en ese debate, ¿no? Pero lo importante es que logremos encontrar los instrumentos que nos permitan generar recursos para atender esas necesidades. Si es que las compartimos, obviamente, esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Hacemos la pausa y al regreso revisamos la reforma de pensiones y también el tema que marcó la semana: las entrevistas al ex subsecretario de Previsión Social, a la ministra del Trabajo, en torno a la salida del ahora ex subsecretario. Al regreso. Hablamos de pensiones en Agenda Económica porque durante mayo todos los multifondos que administran las AFP tuvieron pérdidas. Revisemos el informe de CIEDES y que también confirmó la superintendencia del sector. El Fondo A fue el que menos cayó, 0,71%, y en orden vamos a ver que las pérdidas fueron más hacia el Fondo E. 0,90 el Fondo B, 0,93 el C, 1,16 el D y el Fondo E 1,39%. Esto ha sido la tónica durante todo el año, pero lo importante es que este número que vemos, por ejemplo, el Fondo A cayendo 5,64% entre enero y mayo, el B 4,49% y así decrecientemente hasta el Fondo E ha ido matizándose, ha ido cambiando mientras corren los meses. Antes era mayor lo del Fondo A, pero ahora está bajando lo del Fondo A en cuanto a la pérdida y subiendo el Fondo E y el Fondo D. ¿Por qué pasa esto? Lo vemos a continuación. Finalmente, el mes de mayo termina con resultados negativos para todos los multifondos, consolidando así pérdidas para todos los multifondos en el periodo de enero-mayo.
De este modo, el fondo A acumula una pérdida del menos 5,64%, mientras que el fondo E una pérdida del menos 3,13%. Durante este último mes, los fondos de mayor riesgo se han visto afectados por resultados mixtos en los mercados internacionales, si bien predominan las pérdidas en China, mientras que a nivel local el IPSA nota una leve alza y el dólar tiene más bien un efecto neutral. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto afectados por alzas en las tasas de interés, ello en un contexto de incertidumbre política, la espera de la reinsistencia por parte del gobierno en torno a las reformas tributarias y previsional y una inflación que se resiste a ceder. Como lo hemos visto durante la semana, lo que estuvo más atingente en política, economía, ha sido la renuncia del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. El lunes en Agenda Económica él tuvo sus descargos respecto a las denuncias sobre acoso sexual y también el plan B que él reconoció tener listo para la reforma de pensiones. Claro que no se anunció nada al respecto en la cuenta pública. Bueno, esto fue el lunes, porque el jueves, después de la cuenta pública, Mónica Rincón entrevistó a la ministra del Trabajo. Por lo mismo, les mostramos ahora un compacto de ambas conversaciones, con Cristian Larraín y con Janet Jara. Me llama la ministra y me dice, subsecretario, tienes que dejar el cargo porque tengo una denuncia de acoso sexual en tu contra. Pero ministra, yo no tengo problema en renunciar al cargo, pero me importa mi integridad. Quisiera saber las razones por las cuales me tengo que ir y quién hizo la denuncia. No, que no te podemos decir. A la tercera insistencia me dicen, bueno, no te podemos decir quién hizo la denuncia, pero la acusación es por, voy a citar textual, uso de lenguaje con connotación sexual en público. Mire, respecto del caso de la salida de una ex autoridad en la cual contaba con la confianza del presidente de la República y que en determinado momento ya no cuenta y por tanto sale del cargo, no me voy a volver a referir porque la verdad es que creo que el debate no puede estar centrado en una determinada persona. Los temas de pensiones son demasiado importantes para el país y lo central aquí no es lo que hace uno u otro, sino que es lo que como país logramos resolver. Y creo que cuando se ejerce una facultad presidencial de que alguien deje su cargo en función de una pérdida de confianza, por las razones que fueren, digamos, está claramente disponible que son las reglas del juego para todos quienes somos autoridades. Yo diría que a partir del mes de febrero yo me di cuenta de que la reforma como estaba, por mucho cariño que le tenía, o le puse mucho esfuerzo, no iba a ser aprobada. ¿Por las cuentas nacionales? Más allá que eso, porque había un cambio cultural en Chile en el cual los temas de propiedad de los fondos, de heredabilidad y de libre elección pasaban a ser temas muy relevantes y me di a la tarea de diseñar una alternativa técnica que subiera las pensiones, que fuera sostenible, subiera las pensiones igual que la reforma, sin cuentas nacionales, con propiedad, heredabilidad y libre elección. Lo modelamos con los equipos de trabajo de la DIPRES y de la Superintendencia de Pensiones y demostramos que era posible subir las pensiones, lo mismo que en la reforma, respetando los principios de heredabilidad, de propiedad, de libre elección, sin la crítica de la desigualdad competitiva entre la entidad pública, las privadas, y sin que el Estado tuviera que terminar administrando un fondo gigante. Lo primero es que todos los mecanismos están al servicio del objetivo. Y en ese sentido, el primer diseño que presentamos como Ministerio del Trabajo y de Hacienda en nombre del gobierno del presidente Boric contempla un 6% seguro social para crear un sistema mixto. Lamentablemente, como lo hemos dicho, en particular yo misma desde el mes de abril a través de los medios de comunicación, las cuentas nacionales no tienen una adhesión dentro del Congreso y eso es un dato realidad.
con el que tenemos que vivir si queremos sacar adelante una reforma de las pensiones. Por lo mismo, estamos disponibles para proponerles otros mecanismos. Nosotros, en tanto podamos subir lo mismo que hemos comprometido y que creemos que nos merecemos. Además, como país, por el monto de las pensiones vamos a estar disponibles. ¿Sabe? Lo que pasa es que llevamos 15 años esperando una reforma de las pensiones y hacer una reforma para que no la subamos en nada, la verdad es que sería una tremenda desilusión para la ciudadanía. Así que tenemos la flexibilidad, como el presidente lo ha señalado, nadie va a obtener su propio 100% de óptimo y vamos a tener que ceder todo. Yo creo que ese es el principal llamado que hoy día nos hace el presidente de la República. Yo creo que uno tiene la obligación, el deber, si uno está en políticas públicas, de conversar y dialogar con todos. No puede excluir a nadie, lo hablé con republicanos hasta el Frente Amplio. Segundo, no. Cuando el 3 de mayo yo participo en un seminario de Pricewaterhouse, yo digo que las cuentas nacionales, digo una obviedad, no cuentan con apoyo político, no contaban el apoyo no solo de la derecha, sino de la democracia cristiana, ni tampoco el Partido de la Gente. Y a partir de digo, el gobierno está en la obligación de buscar alternativas técnicas si quiere aprobar una reforma. A partir de eso, la relación con la ministra se tensó al extremo de que el 9 de mayo nos encontramos en el Congreso y en la cafetería del Congreso, con unas 30 personas de testigos, la ministra me increpa por haber hecho esas declaraciones, diciendo que no correspondía que las hubiera hecho. Después de la conversación con la ministra en el Congreso, me llamó un parlamentario de derecha diciendo que entendía que yo tenía problemas en el gobierno, cosa que yo desmentí porque honestamente pensaba que no tenía. Después me llamó un parlamentario del área de gobierno, me dijo: Cristian, es Vox Populi en el Congreso, que tienes diferencias con la ministra. Y después llamó un periodista a subsecretaría preguntando si era cierto de que teníamos diferencia con la ministra y que la ministra había pedido mi salida del cargo, a lo cual yo nunca tuve ningún antecedente y pensé que eran inventos. Y además de la presidencia llegó una persona a la subsecretaría a preguntar de qué se trataba esto, si estábamos alineados o no, y qué es lo que eran las diferencias que habían en relación a las cuentas nacionales. Entonces, al final del día, yo no sé por qué me sacaron. Y lo quiero dejar sumamente claro, porque en la discusión de las pensiones no son los instrumentos, no es la cuenta nacional, no es la modalidad de reparto, es el resultado, que esa parte de la negociación la vamos a llevar adelante en vivo y en directo con los parlamentarios, porque queremos que nos resulte. Y yo creo que ahí, a pesar de que a algunas personas les gusta mucho hablar, ¿no? Es buena táctica, mejor negociar directamente que por la televisión. Así termina la agenda económica de esta semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.